Bienvenidos nuevamente a nuestras clases programadas. Mi nombre es Stephanie Blanco y soy su docente del curso de Ciencias Naturales. Espero este espacio nos esforcemos y trabajemos duro, de tal manera que nos permita dar lo mejor de nosotros mismos, tanto en los temas como en nuestras actividades para el día de hoy. Si bien recordarán, la clase anterior estuvimos hablando acerca de lo que son los impulsos nerviosos, principalmente en la adolescencia. Ahora bien, estaremos hablando sobre el cerebro con el propósito de conocer su estructura y su función, es decir, el cerebro como tal. ¿Qué es el cerebro? Es aquel que controla lo que piensas, lo que sientes, lo que aprendes, lo que recuerdas y en la forma en que te mueves. También controla muchas otras cosas, las cuales apenas y nos damos cuenta o apenas le ponemos atención, como lo que son nuestros latidos del corazón y la digestión de la comida. Piensa en el cerebro, que es como una computadora central. Controla todas las funciones de tu cuerpo. Es un CPU. El resto del sistema nervioso viene a ser la red o el entramado donde se envía y se reciben mensajes. En ambos sentidos, entre el cerebro y las distintas partes del cuerpo. Lo hace a través de la médula espinal, que desciende por la espalda. Esta inicia en el cerebro hasta el final. Contiene nervios en su interior. Algunos están finamente ramificados hacia nuestros órganos o en algunas partes de nuestros cuerpos. Más adelante veremos lo que es el sistema nervioso central y periférico, en el cual entenderán a lo que me refiero en decir ramificación. ¿Cuáles son nuestras partes del cerebro? El cerebro está compuesto por tres grandes partes: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el robencéfalo. Entonces, ¿a qué nos referimos con prosencéfalo? O también conocido como el cerebro anterior. Es la parte más voluminosa y compleja del cerebro. Es lo que podemos ver en Corinto. Lo encontramos justamente acá. Luego tenemos el mesencéfalo, o también conocido como cerebro medio. Está situado en la parte central del prosencéfalo y actúa como maestro de ceremonias. ¿A qué me refiero como maestro de ceremonias? Es el que principalmente da las instrucciones, el que dice cómo. Y lo encontramos en esta parte de aquí, que es morada. Y por último, tenemos el robencéfalo, o también conocido como el cerebro posterior. Una más, el pequeño cerebro. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué el pequeño cerebro? Porque en sí es una versión pequeña, de pequeña escala de nuestro cerebro y controla el equilibrio y el movimiento, al igual que la coordinación. Este lo podemos encontrar en imagen en color verde. Ahora bien, luego de conocer sobre el tema, sobre lo que es el cerebro, ¿para qué nos ayuda? ¿Qué es lo que realiza? Que en sí es todo, como decíamos, es una computadora central, su estructura, el prosencéfalo, mesencéfalo y el robencéfalo. Tenemos lo que es nuestra actividad. Se les recomienda formar grupos de 5 integrantes por afinidad.
¿Qué me refiero por afinidad? Que ustedes mismos formen sus grupos. No de 4, no de 6, de 5. En algún caso, quede un grupo de 4 o quede un grupo de 6, está bien. De lo contrario, todos los demás tienen que ser 5. Voy a realizar una breve investigación acerca de las enfermedades del cerebro, consecuencias y soluciones. No solo enfermedades, ambas. Adjuntar las partes correspondientes de un trabajo e imágenes. ¿A qué me refiero con partes correspondientes? Carátula, introducción, índice, desarrollo del tema, bibliografía, conclusiones, anexos. En los anexos van las imágenes, los recursos, en hojas tamaño carta en blanco. Si lo van a hacer en Word, está bien, siempre y cuando cumpla con las partes correspondientes. Como siempre les digo, que sea de manera creativa y original. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Tendremos una lista de cotejo individual, que son los aspectos, contiene partes de un trabajo, las que les mencionaba anteriormente. La redacción es clara, coherente y relevante. Si estamos hablando sobre la enfermedad del cerebro tal, no vamos a poner Barney era un dinosaurio. Todo tiene que ir entrelazado de forma coherente. ¿A qué me refiero con relevante? Que sea información verídica, que sea información verdadera, que no sea algo sacado de la Rosa de Guadalupe. Cumple con los temas solicitados. Temas solicitados: enfermedades del cerebro, consecuencias y soluciones. Hubo creatividad y originalidad, no solo bajó la información de internet, copió y pegó. Presenta la investigación limpia y ordenada, esto es para lo que va a ser el trabajo como tal, en hojas. Si es en Word, de igual manera, título centrado, con negrita, Arial 12 para el texto. 6. Contiene fuentes de consulta. Fuentes de consulta, ¿de dónde sacó la información? Que no sea principalmente de Wikipedia. 7. Se apoya de imágenes. Si estamos hablando de enfermedad tal, que existe una imagen para que nos demos una idea. Y por último, presentó la lista grupal coevaluada. ¿Cuál es la lista grupal coevaluada? Es la que tenemos acá abajo. Ya vamos a poner el coordinador del grupo, coloca los 5 nombres y pone un chequecito en el inicio. Desde el inicio estuvo fulanito en la investigación. Sí. Si en el medio pedimos tal información para tal día, pero él la mandó hasta el día siguiente, medio. En el final, a él le tocaba presentar lo que son las fuentes bibliográficas. No las hizo, no cumplió, una X. Esto lo hace el coordinador y que sea de forma responsable. Conclusiones. El telencéfalo contiene la información que básicamente te convierte en quien eres. Es decir, tu inteligencia, tu memoria, tu personalidad, tus emociones, tu habla, la capacidad de sentir, la capacidad de moverse. Es decir, todo esto lo controla el telencéfalo. El cerebro cuenta con hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. El izquierdo se considera el lado lógico, analítico y objetivo. El hemisferio derecho se considera el lado más intuitivo, creativo y subjetivo. Por ende, el hemisferio derecho es el que tenemos que utilizar para hacer nuestro trabajo creativo. Y el izquierdo para hacerlo de forma coherente y relevante. Y sin más, para que puedan ir a realizar su trabajo, nos despedimos.
que el trabajo duro no nos impida ni un solo día el disfrutar, el reírnos y el sentirnos a gusto en nuestras actividades. Siempre recordemos el seguir cuidándonos los unos a los otros, el seguir en casa, utilizar la mascarilla al momento de salir de forma correcta, el gel antibacterial y el lavado de manos correcto y constante. Que tengan un buen día.